Aquí está la práctica número 1. Qué bien, qué bonito. Aquí está la práctica número 1. Excelente, pues. Casi les voy a colocar. Ahora sí, estás viendo la pantalla. Entonces, mira, la práctica número 1 era un tipo de estudio, o sea, un caso de estudio específico de un mes. Entonces nos dice acá, la empresa comercial Aprobé por Convicción SRL presenta los siguientes saldos al 1 de enero de 2021. Entonces, hemos logrado nosotros ya justamente solucionar esta práctica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que me acompañe este solucionario, ¿sí? Justamente con este caso planteado. Caso práctico número 1 de nivelación. Entonces voy a colocar acá el solucionario. Así voy a trabajar. Entonces un repasito, ¿ya? Un repasito voy a hacer. Miren, un repasito voy a hacer. Muy rapidito. Y con eso ya lo tendríamos listo. Bien. Voy a trabajar simultáneamente acá. Aquí está, miren. Entonces, estos datos que te da, más o menos son 3, 6, 9, 10 cuentitas te da. No había capital. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuestro balance de apertura. Este balance de apertura, aquí está el modelito, sería bueno para hacer desde un principio un análisis, causa y efecto, siempre tener en cuenta, ¿no es cierto?, el grupo, o sea, 5 elementos de la contabilidad: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Dentro de ello está estructurado por rubros, ¿no es cierto? Rubros, las partidas o las cuentas correspondientes. Entonces ya hemos visto todo aquello, ¿sí? Con esto justamente hemos dado lugar al asiento de apertura. Ahí está. Hemos explicado el asiento de apertura. Aquí tenemos una cuenta, por ejemplo, previsión, es una cuenta regularizadora del activo, pero que ahora está yendo a su lugar. O sea, no hay ningún problema, a su lugar correspondiente. Por otro lado, ¿no es cierto? Ahora nos da ciertos registros, datos para realizar ciertos registros. Entonces acá justamente vamos a ir acompañado de esos registros, ¿sí? Aquí está. Nos acompaña los registros. Entonces acá el día 5 hemos hecho la compra correspondiente y hemos explicado. Aquí está la compra. ¿Por qué estoy utilizando compras? Porque este es el sistema periódico. Existe inventario inicial, compras, inventario final. Debo determinar el costo de la mercadería vendida. Ahí está, ¿no? Entonces, por demás está recomendarles formalidad. Tenemos el código de comercio, señores, tenemos nuestro código de comercio. Nuestro código de comercio señala todas las directrices para la habilitación de registros contables. Entonces tendremos cuidado de aquello. Voy a apoyarme acá con el balance de apertura. Debe tener respaldos probatorios, ¿no es cierto? Es el inicio de la actividad. Tiene que ser bastante responsable. No van a entrar en esa temática, por ejemplo, ahora en la realidad, ¿qué sucede, no? Quiero abrir un negocio. Muy bien, ¿qué tiene? A ver, ¿cuánto cree que tiene? ¿Tiene dinero? Sí, a ver, ¿usted cuánto cree? ¿Por qué no me lo coloca 5,000? Ya, muebles, a ver, algo aproximado. 10,000, colóquelo, ya. ¿Qué más quiere colocar? Colóquelo un terreno. Claro que sí. ¿Cuánto cree que vale? Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Y en el pasado ha sucedido. Lo digo con toda precisión. Esa es la gravísima irresponsabilidad del supuesto profesional contador. ¿Cómo es posible? Las leyes, el Código de Comercio nos dice que verifiquemos, cuantifiquemos, evaluemos bajo un criterio. Y producto de esa evaluación se concluirá cuánto posee como recurso. Y por eso es que el tema del activo es el conjunto de bienes, valores, derechos que posee una empresa a una fecha determinada. Pareciera un rezo, ¿no? Algo retórico. No. Hoy en día,
El activo es aquel recurso controlado por la entidad del cual se espera obtener beneficio económico futuro, producto de sucesos pasados, a valores presentes, de propiedad de la entidad. Bueno, ¿qué más facilito? En otras palabras, te dice la doctrina contable, señor contador, usted tiene que evaluar efectivamente, correctamente y objetivamente. Mucho hablo de objetividad, porque en el camino te vas a dar cuenta de ciertas exigencias técnicas. Entonces, tiene que hacer una verdadera valoración en el balance de apertura, para ahí insertar datos, pero reales. Eso va a dar lugar al registro de diario, libro diario en el pasado. Luego ahora se utiliza comprobantes de diario. Esos comprobantes deben tener documento de respaldo, documento probatorio. Entonces, como puedes ver, hay normas locales como normas internacionales que respaldan este proceso de la información. Con eso va a iniciar toda la actividad. Entonces va a desembocar cada vez, más registros, va a requerir mayores registros y también está en el Código de Comercio. Está en el Código de Comercio. Por lo tanto, señores, por lo tanto, recapitulando un poquito, un activo, por eso es ese recurso controlado, un pasivo no es sinónimo solamente de deudas, sino esa deuda hay que saber canalizar, es una fuente, es un origen de esos recursos, pero hay que saber aplicar o hay que saber utilizar. Entonces, darle, ¿no es cierto?, cabida, en este caso de manera objetiva, a lo que establece en su definición del activo, generador de dinero, por lo tanto, si voy a acudir a un financiamiento, es porque necesito ampliar, necesito diversificar, necesito crecer, necesito fortalecer mi economía, por lo tanto tengo que saber hacer gestión del activo. Es por eso el contador va a medir eficientemente a través de todo este procesamiento de la información de forma técnica y para ello va a utilizar normas. Nadie se inventa. Y el activo es generador de ingresos. El pasivo obviamente es egreso, ¿no? Y la diferencia no es solamente lo que tienes menos lo que debes, es tu patrimonio. No, tienes que saber medir tasa interna de retorno, valor actual neto. O sea, ¿cómo andas? ¿No? Has empezado con 100 pesos. ¿Qué pasa el siguiente mes? ¿Qué pasa el siguiente mes? El subsiguiente mes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa en temas de ajustes? No puede ser ajeno a lo que está pasando en la coyuntura. Por eso dejamos de hacer la actualización, porque te has preguntado alguna vez por qué ajuste por inflación y tenencia de bienes, por qué resultados por exposición a la inflación. O sea, es una temática técnica que hay que saber analizar. O sea, no trabajemos de forma mecánica, contextualicemos la situación en la cual se encuentra la entidad, donde yo soy el contador. ¿No ve? Entonces, por favor, ¿alguien está queriendo entrar o...? Sí, ha entrado, ¿no? Ha ingresado. Bien. Perfecto. Entonces la contabilidad, aparte de ser una herramienta estratégica, utiliza normativas y por eso es la más valedera, la más confiable fuente de información. Le permite dar respuestas a múltiples interrogantes en materia de gestión administrativa financiera de los negocios. Entonces, no es solamente una ecuación. Hoy día dicen, no, hay que ya pasar la ecuación contable. Claro, todo lo que tienes, no, es un recurso controlado por la entidad. Tienes que hacer gestión de lo que tienes. Una familia debe hacer gestión de lo que tiene. ¿Sí? Un negocio, peor, pues, está reglamentado, está regulado por las normas. O sea, tiene que saber administrar, hacer gestión de lo que tiene, lo poco, lo mucho que tiene. Y si tiene mucho, ¿qué está haciendo ahí al no gestionar bien? Porque para eso vamos a llevar, por ejemplo, el tema de disponibilidades. En la sobreliquidez que causa pérdida. ¿No es cierto? Está saturando ahí la sobreliquidez. No, pues tiene que destinarse eso a la inversión. Entonces, no es solamente un simple movimiento de cuentas, no. Tiene una característica de cada partida, cada cuenta tiene su saldo, sí, que se va a reflejar a través del estado financiero. Asimismo, el artículo 47, dijimos, establece que cualquier persona tiene derecho a hacer cualquier actividad económica, siempre y cuando no lastime el derecho de los demás. Así que o es lícito o es ilícito la actividad. Y para eso, mira, y para eso, ¿qué pasa? Te da una licencia de funcionamiento. ¿Tienes un restaurante? Tienes que ir a sedes, te tiene que dar la licencia, el certificado de sanidad, salubridad.
¿no es cierto? Para el manipuleo de los alimentos tiene que tener carnet cada persona de la actividad económica. O sea, todo está regulado, ¿se dan cuenta? Todo está regulado. Si me hablas de una empresa minera, tiene que tener ficha ambiental, ¿sí? Entonces, y otros requisitos más. Entonces, no solamente, y aquí estaba haciendo énfasis, no solamente los negocios, las empresas, las actividades económicas, va a centrar su atención solo en impuestos. No, funda empresa, Código de Comercio aplica. Código de Comercio. Impuestos nacionales aplica lo que establece la ley 843, todos los impuestos que correspondan a la actividad grabada. Y si no cumple, se aplica el código sancionador o regulador, fiscalizador, la ley 2493, Código Tributario Boliviano. El gobierno autónomo municipal tiene sus propias resoluciones, leyes municipales, jurisdicción y competencia, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de descentralización administrativa. Entonces tiene sus leyes, tiene sus reglamentos municipales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sujetarnos a ello. Si hablas de una licorería, entonces ahí tienen leyes, ¿no es cierto? La ley 247, si no me equivoco. Entonces, la regulación al consumo de bebidas, por ejemplo. Entonces, no tienen que estar situados a cercanos 300 metros, más o menos 100, 200, 300 metros alrededor de una institución educativa. O sea, bueno, todo eso ustedes dirán, ¿para qué me sirve? Es que tienes que ser el mejor asesor. Todo lo que está regulado por la normativa genera costos. Genera costos, de pronto te restringe ingresos. Entonces hay que saber hacer gestión de todo aquello. Y es de cumplimiento obligatorio, es vinculante. Caja Nacional de Salud, Seguro Social obligatorio de corto plazo, o las AFP, Seguro Social de largo plazo, la ley 065. Tenemos que ver el aporte nacional solidario, el aporte solidario. Entonces, ¿no es cierto? Todo esto ya va a ser en la práctica. Ministerio, registro de empleador. Entonces, como puedes ver, cada instancia tiene su norma técnica, legal, y que es de cumplimiento obligatorio. Y como puedes ver, el artículo 25, derecho de los comerciantes, debe inscribirse, matricularse, y como que cada año actualizamos a través de Funda Empresa, por el momento, después será ya en la entidad pública, la matrícula de comercio. Y el requisito para ingresar o postular a ciertas adjudicaciones, proyectos, ¿cierto? Y el artículo 36 te dice cómo llevar contabilidad organizada, habilitar ciertos libros. Pero primero registrar, metódica, sistemáticamente. El artículo 37 te dice qué libros debes habilitar y a esto qué libros a futuro van a exigirte como auxiliares, por ejemplo, bancarización, LSB y otros, ¿no es cierto? Control de inventarios. Entonces, miren, tan antigua la ley y que se ha adelantado a estos hechos. El artículo 39 te dije quiénes están autorizados. A ellos se les recae un régimen de actuación y remuneración. Y sobre todo, a quienes se le aplicará las normas reglamentarias. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos que ser claros, señores. Normas reglamentarias. Y ahí dice bien claro, bastante claro, ¿no? Y ahí está. Miren, a quienes, dice aquí está, se les aplicará las normas reglamentarias de responsabilidades. Está claro, no hay dónde perderse, ¿verdad? Bien. El hecho económico, mundo de transacciones de los negocios de cualquier naturaleza, comercio, servicio, industria, etc. Mundo, es un mundo, un mundo. Bueno. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones que amerita un análisis. Permítanme un segundito. Bien, perfecto. Verificando que se esté reportando todo esto. Muy bien. Entonces tenemos toda esta temática
Y habíamos quedado más o menos por acá que el activo, señores, el activo hay que ser claro, se reconoce cuando es probable que la empresa obtenga beneficio económico. Sí, señor. Usted les he dado ejemplitos. Veo chatarras, veo ahí mesas sin una pata, veo equipos que ya son del pasado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo acá perjudicándome un espacio? Perjudicándome una dinámica administrativa, digamos, en la oficina. Entonces, tiene lógica, tiene razón el activo cuando te da esta definición conceptual a nivel internacional, te dice, no puedes, yo sé que es un bien, estoy viendo, así valga un peso. Entonces, no, conjunto de bienes, valores, derechos que posee una empresa a una fecha determinada, no, pareciera eso una simple mecánica, no. Yo quiero que me demuestres, te dice la normativa, ¿no? La base conceptual. Este principio fundamental, ¿no? Esa base fundamental. Si es activo, ¿cómo me demuestras que es activo? Aquí está mi RUAT de la movilidad, aquí está la tarjeta de propiedad, derechos reales. Ah, perfecto. Pero ¿a nombre de quién? Está a su nombre de la esposa del dueño. No, ¿qué tiene que ver ella? Principio de ente, señor, te dice. ¿Qué tiene que ver ella? Pero es la dueña, esa es no, es por más esposa que sea del dueño. Eso no está establecido, no puede demostrar. En algún momento dado, jurídicamente hablando, la dama, esposa del propietario de la empresa, puede utilizar con todo derecho, según que le convenga, uso, goce, disfrute de ese bien, al margen de las políticas que ha establecido la empresa. ¿Pero por qué haría eso? Porque no está a su nombre de la empresa, está a nombre de la esposa del dueño de la empresa esa movilidad. Entonces, qué acertada justamente cuando te dice la norma internacional, oiga, contador, ubíquese. Esto no está a nombre de la empresa. ¿Qué vas a exigirle? Por otro lado, te dice, debe ser a valores presentes. Hace 10 años has incorporado ese bien y hoy día vale un peso. No has tenido el cuidado de hacer el revalúo técnico en sujeción a la norma 4. Claro, ¿por qué? Por temor al artículo 22, 23 del Decreto Supremo 24051. Cuando esa depreciación, si haces una revalorización técnica, agarras un mecánico, lo revaloriza, te da una nueva vida útil y un nuevo valor sujeto de depreciación, pero esa depreciación no es concepto deducible para fines impositivos y eso aparentemente no le conviene al dueño. Entonces nosotros entramos en una falsa, en una desatinada participación de una mala gestión contable. Por eso les digo, hay muchos clientes, dice, a ver, es que usted quiero que me diga, pero sinceramente, ¿me conviene o no me conviene? Yo no hago eso. Particularmente, señores, no hago eso. El momento que me digan eso, ¿sabe qué? La puerta está abierta. Porque a mí no me oriente, o por lo menos no haga que yo negocie la norma. No, señor. Aquí se obedece la norma y tiene sentido. Un ejemplo, si yo he comprado una furgoneta, una movilidad para distribuir las docenas de chompas, de prendas que fabrico, 5 años es más o menos el parámetro que me da el Decreto Supremo 24051 en su anexo 22. Me dice 5 años, señor, 20% se va a depreciar. Perfecto. Si yo he sabido hacer gestión, he utilizado, pero de la forma más óptima ese vehículo, y no he utilizado taxis o transporte libre, que era un costo alto, y es restringido más, al contrario, he restado eso, he minimizado esos costos, y acá, en cambio, he financiado una furgoneta, una movilidad, y esto lo he hecho trabajar, pero incluso para otras personas, y he logrado cobrar renta de ese servicio. Eso es hacer gestión. Eso es hacer gestión. Entonces, hay que tomar las mejores decisiones. Ahora, ustedes dirán, pero yo no soy dueño de la tienda, no soy dueño del negocio, de la empresa, pero eres el mejor asesor. Tú tienes que ser de ver costo-beneficio
Y esto va justamente orientado a aquello. Por eso te dice, ya quedó en el pasado, muy pasado, lo que la gente decía, tengo esta lista de bienes y no sabes si ganas o pierdes. ¿Te das cuenta? Hay cosas que están obsoletas y es una chatarra, prácticamente no vale. Está valor 1 y es más, te perjudica y todavía es orgulloso el empresario, ¿no? Dice, todo esto es con lo que he iniciado, dice, ¿no? Van a escuchar. Todo esto es con lo que he iniciado, es valor sentimental, sin embargo está perdiéndose, ese espacio lo alquilaría yo. Si tú ves acá, no hay un solo espacio que esté desocupado, porque dinero genera dinero, espacio cobrado, alquiler, o sea, tiene que ser así. Y la deuda contraída no es sinónimo de deudas, corto plazo y largo plazo. No, te dice, ¿por qué te has financiado? ¿De quién te has financiado? ¿Has hecho un proyecto de financiamiento? ¿Tú has visto tu sostenibilidad en el tiempo? ¿Tú has enfocado a través de un presupuesto proyectado, de un flujo de caja proyectado para 5 años? ¿En qué tiempo te estás prestando y de qué banco y a qué tasa de interés? ¿Has hecho ese análisis? No me he prestado porque se ha presentado una oportunidad, un conocido. No, pues mal hecho. Mal hecho, porque el financiador te va a vender cualquier cosa. Y el contador debe hacer su flujo de caja proyectado. Entonces hay que saber asumir una deuda, pero una deuda saludable. No es malo deber, lo malo es no poder pagar. Muchas familias, fíjate, ¿no? Están colapsando, pues no tienen ya, pues se están consumiendo su capital, sus bienes personales. Es por esa razón, es interesante. En el caso de ingresos, te dice, los ingresos se van a reconocer cuando surge del incremento en beneficios en el importe y pueda medirse confiablemente. En la práctica se adoptan procedimientos que restringen el ingreso a aquellas que posean un grado de certidumbre suficiente. Ustedes dirán, no, señores, no entiendo. ¿Qué será esto? Más facilito. Perfecto. 10 minutos nos falta. ¿Ya? 10 minutos. Se va a cortar y listo. Ahí va. Luego no se preocupe, ya 10 minutos. Entonces voy a cronometrar, dice, 10 minutos le falta, qué bien, no hay problema, voy a pasar rapidito esto. Ok, calculando 10 minutos. Sí, señor. Entonces, me dice, los ingresos, señor, tienen que ser confiables. Y les he hablado de Sovos, estaba proyectado hasta el 2025, porque era sostenible. Por más de que tenga competencias. ¿Sí? Entonces, tiene que proyectar sus ingresos. ¿A qué se dedica la empresa? Tiene que proyectar. Ustedes dirán, yo soy contador, no soy economista, no soy administrador, no soy el gerente. Él tiene que pensar, evidentemente. Él tiene que ver. Por eso hay que saber ser gerente. ¿Qué es el gerente? ¿Qué es el dueño de la empresa? Tiene que tener una visión de futuro. Entonces, a eso le acompaña justamente estos elementos de la contabilidad. Por eso que no se trabaja de manera mecánica. El contador es tan eficiente, tan inteligente, sabe esta base fundamental y le va a asesorar de la mejor forma. Entonces, no es nomás, ¿cuánto has vendido? Ya, perfecto, ¿cuánto han devuelto y cuánto es? ¿Y qué aparte otros ingresos? Por eso te digo, fíjate en tu entorno. Hay gente que tiene buenos ingresos, pero no es por la actividad principal. Cuando yo reviso sus balances, tu casa matriz es esta, y no tienes ingreso. ¿Y qué sucede? Yo reviso sus negocios y el resultado es que los alquileres están cubriendo los costos de la casa matriz, o sea, de la actividad principal. En esta pandemia, peor he visto muchas cosas. O sea, otras actividades le está cubriendo esos costos. Y claro, el dueño, el gerente está feliz, no tiene idea de en qué riesgo está. No tiene idea. No tiene sentido, pues. Si algo no te responde, es que muera de una vez. Eso dice empresa en marcha, ¿no? No es lucrativo. Y los gastos deben ser necesarios. Por eso es que la autoridad tributaria te dice, yo te estoy viendo, estoy supervisando, estoy viendo con lupa grande qué gastos estás involucrando y qué gastos no. ¿Qué es necesario para obtener la fuente? Te dice. Eso es aprendí, por eso cada materia me ayuda bastante. ¿Sí? Me ayuda bastante, señores. Tiene que ser una contabilidad objetiva, criteriosa, se toma decisiones a ese nivel y con todo el conocimiento. Entonces, espero que lo tengan claro. Nuestras normas no son suficientes, muchas no son específicas, o sea, no tenemos específicamente.
solo una muestra disponible. Manejar dinero en caja y bancos. ¿Tenemos una norma específica? No. Entonces tenemos la NIC 7. ¿Tenemos de inventarios una norma específica? No. Acudimos a la norma 3, políticas contables, etcétera, ¿no? Pero tenemos la NIC 2. Entonces, y así podemos ir enumerando, entonces, que valga la pena reflexionar, señores, la aplicación correcta de las normas, que valga la pena reflexionar, ¿sí? Entonces, ya habíamos, te estoy recordando, mínimo esto. Ustedes dirán, mucho es, ya por lo menos, te diré, la norma 1 sí o sí va. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia vigentes. La norma 2, hechos posteriores. La norma 3, ajustes. Pero ojo, ya se deja de ajustar, ¿no? Sin embargo, el artículo 38 del DS 24051 está vigente. Entonces, la diferencia es mínima. Y estuvieron hablando justamente, ¿qué vamos a hacer? ¿2 contabilidades? No, olvídate de eso, nunca se hace 2 contabilidades, simplemente se hace una información de propósito general para tomar múltiples decisiones sobre la base que te he explicado. Pero para pagar impuestos, obviamente que tienes que centrar tu atención en base a la normativa tributaria y todos los procedimientos que se realizan de cálculos para determinar la base imponible. Nada más, no estás haciendo doble contabilidad. Claro, te generará 2 hojas de trabajo, está bien, no hay problema. Hay que pagar lo que corresponde, dar al César lo que es del César. Y a la gran mayoría para tomar decisiones de propósito general la información. Esto es para hacer evalúo técnico, porque no es constante, pierde valor, se deteriora. Debemos hacer evalúos de los activos fijos, ¿no? La norma 6, diferencias de cambio cuando trabajas con tipos de cambio, con moneda extranjera. Inversiones en otras empresas. Cuando tienes sobre liquidez, lo que hay que hacer es invertir, ¿no es cierto? Hay que destinar a la inversión. Eso te dice, pues, hacer gestión. Dinero genera dinero. Miren cómo se casa, cómo se vincula con lo que dice el activo, dinero, generador de dinero. La norma 8, consolidación de estados financieros. Consolidación de estados financieros. ¿Se hace una sola declaración? Claro que sí, pero acá se consolida, ¿no? Toda la casa matriz a la central. Y ahí vas a identificar realmente, porque esto ya vamos a ir viendo en el caso de exigible y otros, ¿no? Inversiones, perdón. En esa parte vamos a ver. La norma 11, ¿cómo vas a exponer en tus estados financieros todo el proceso contable? La norma 14, ¿cómo vas a utilizar? ¿No? Tienes que utilizar políticas contables hay que establecer, ¿sí? Y la norma 5 es minera, 9 es petrolera, 10 leasing, 12, 13, cuando trabajas, cambias de sistema contable, trabajas con 2 métodos de variaciones, tipos de cambio, cuando subsisten 2 monedas, etcétera. Entonces, esto generalmente no lo aplicamos, ¿no? Esto. Tal vez esto en su especialidad, que lo van a ver ustedes más adelante. Listo. Como puedes ver, no hay donde perderse. Entonces, aquí estoy repasando esto porque quiero que quede como evidencia. Nuestras normas, principios de contabilidad, normas generalmente aceptadas en Bolivia, no ha desaparecido y no va a desaparecer. Y tenemos el marco conceptual que lo que hace referencia al concepto de activo, pasivo, ingreso, egreso, etcétera, patrimonio, y te acompaña con varias normas internacionales. Se vincula perfectamente. Entonces, ya sabemos que voy ahora a hacer un pequeño caso, voy a volver con esto, espero que se haya reflexionado, y vamos a volver ya a trabajar con todas las normas. Voy a solucionar el caso desde el punto de vista ya de lo que son la aplicación de la norma. ¿Sí? Termino, ya tienes el ejercicio práctico, revísenlo, pero antes, permítame, voy a dejar de compartir acá. Y tengo exactamente, tengo todavía. Me voy a ir entonces, ¿qué hora es? Me faltan todavía unos minutitos más, ¿no? Entonces, como pueden ver, señores, es importante la aplicación de la normativa, ¿ya? Es importante la aplicación de la normativa. Bien, entonces estamos hablando,
Caramba, y ahora nos va a pescar justo a las 11 tenemos el descanso, ¿no es cierto? Sí, tenemos a las 11 el descansito. Falta todavía 7 minutos. Entonces, como no les cuesta nada, pueden volver a ingresar. O sea, apretan el botoncito acá mismo y no hay problema. ¿Sí? Apretan el botoncito acá mismo y no hay ningún problema. Pero hasta acá reportaremos. ¿Sí? Hasta acá voy a hacer el reporte. Esto sería la parte 1. Y luego voy a continuar, ¿no? La grabación va a ser después del descansito, no se preocupe. Pero ahora, hasta aquí documentaremos, ¿ya? Un ratito. Recording stopped. Bien. Bien, perfecto. Entonces, ya se cumple lo que es los 40 minutos. Se va a cumplir lo que es los 40 minutos. Entonces, vamos a volver a ingresar, ¿ya? Al mismo link. Vuelvan a ingresar, ¿sí? Entonces, saldremos y volvemos a ingresar más. ¿Bien? Geraldine Estrada, ¿qué le ha parecido las normas? Más o menos en su primera etapa de la importancia que tiene en la aplicación. La verdad, las normas, tenemos que saber también los principios, lo que sé que es la primera norma, sí o sí aprendiéndonos, y luego lo demás tenemos que leerlo sí o sí, repasar para estar siempre debajo de las normas para poder estar haciendo nuestros balances y todo lo demás, porque si no, por ahí nomás nos desviamos, licenciado, eso sería. Ya. Van a prender su cámara ya. Héctor Tijo. Aquí, licenciado, de un ratito. A ver, dime. ¿Cómo va? Ahora sí, dígame, licenciado. ¿Qué le ha parecido las normas? A ver, coménteme. O sea, Ah, estamos empezando todavía la importancia que tiene la aplicación, ¿ve? sí, licenciado, como dijo mi compañera, tenemos que estar más que nada leyendo de nuevo y actualizarnos cada vez. Esto de las normas nos ayuda a tener ya lo que es un parámetro para también tener y no desviarnos, como dice, ¿no? Mi compañera. Pero es algo interesante, tenemos que leer, como usted dice, más incluso que los abogados para poder asesorar correctamente. Muy bien. Eric Tolín. Eric Tolín, ¿no está? Sí, estoy acá. A ver, ¿cuál es su comentario? Disculpe, Lick, no escuché la pregunta, recién entré. ¿Me puedes repetir, por favor? Hemos hecho una introducción a la importancia que tiene la aplicación correcta de la normativa. Nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, sobre la importancia que tiene, la relevancia que tiene para un trabajo con objetividad. No trabajar de forma mecánica. Estamos partiendo sobre la base fundamental de la definición de lo que es activo, pasivo, patrimonio. Disculpe, Lick, no lo escucho bien. ¿Cómo lo ve esta aplicación de normas?
Dale, la última parte no le puedo escuchar bien, pero sí, Lick, es muy interesante. La verdad, el hecho de conocer mucho las normas contables es muy importante para poder realizar los estados financieros. Y así como dijo, hay ciertas normas contables que son más importantes, que son a nivel general, y así que nos estaba explicando también normas contables que son específicamente para contabilidad agronómica, minera, petrolera, a lo que está entendiendo. Y es muy interesante, la verdad, como dijo mi compañero, escuché un poco lo que dijo mi compañero. Es muy amplio, la verdad, la teoría en ese aspecto de las normas contables. Hasta tanto así que por eso nosotros nos emparejamos, tenemos el mismo nivel de teoría como manejan los de derecho, se podría decir, licenciado. Hay algo muy importante que decía su compañero Eric, ¿no? Que, miren, tenemos que asimilar. Es bastante teoría. Por eso yo he tenido cuidado de compartirles ya toda la normativa. Sé que en este momento es terrible, podemos estar pasando horas semejantes, cantidad de texto, ¿no es cierto? Pero vamos a ser específicos sobre la práctica. Y por eso siempre me van a vincular. No hablo nada sin normas. Va a haber una transacción en el asiento, en el artículo, ¿no? En el parágrafo. Entonces vamos a interpretar. Ahora lean, pero tienen que tener una lectura comprensiva. O sea, tienen que saber. Estoy advirtiendo ya que están orientados. Eso es bueno. Entonces, en la práctica ahora tenemos que ver. Por eso le he puesto 70% práctica y 30% teoría. Y ustedes tienen que coadyuvar. Ese esfuerzo tiene que ser coadyuvado por ustedes porque ustedes tienen que, en su momento libre, leer un poco, ¿no?, de la normativa. No les diré, pues, ni el abogado agarra todo el código, agarramos el código, no los tenemos que comer, no, imagínate, ¿no?, el código civil. Entonces son puntos específicos. Eso no quiere decir que sea superficial, que simplemente sepa unas partes, no, 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 tengo que ver de acuerdo al caso, ¿no? Tengo que analizar, tengo que prepararme. Por eso es cuando me toca ir a mí a los procesos, los juicios, en materia tributaria, por ejemplo, en materia civil, bueno, en la parte penal, tengo que sustentar mi informe económico, entonces tengo que leer la norma. Eso te da cierta seguridad. Les diré que les va a dar cierta seguridad y va a diferenciar con los demás. ¿Sí? Va a diferenciar. Bien, nada más, me estoy pasando un minutito, entonces nos tomaremos el descansito y volvemos y voy a volver vamos a volver a ingresar. Ustedes entran nomás al Meet todavía. Faltando 10 minutitos en el Meet vamos a conversar y después del Meet ya voy a solucionar el caso, pero voy a grabarlo. Entonces voy a dar los lineamientos. Vamos a entrar al Zoom. Así vamos a trabajar los dos, porque ahora miren, por ejemplo, no están viendo todavía, está en la mitad de procesar, en 45% está de procesar la información. Está descargando, veremos cómo va, ¿ya? Queremos tener siempre unas pruebas ahí. Nada más, entonces vayan a un poquito refrescarse, muevan los músculos, hay que hacer gimnasia mental, un poquito siempre es bueno, no hay que saturar, hay que cuidar eso. Entonces nos damos estos 15 minutitos como corresponde. ¿Listo? 15 minutitos. Volviendo, vamos a entrar todavía al Meet y ahí vamos a trabajar. Y luego, perdón, nos vamos a salir en este caso nos vamos a salir, no, directamente a esto, directamente al Zoom entramos, ¿ya? Volviendo a este Zoom vamos a entrar, ¿ya? Nos vemos entonces en 15 minutos. En 15 minutos nos vemos.